Dato curioso, la Biblia dice que Moisés justo antes de morir no necesitaba Viagra. Déjenme explico. Este versículo dice lo siguiente: Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su fuerza. Este versículo por muchos años despertó curiosidad en mí. ¿Cómo es que Moisés, si acababa de morir, no había perdido su fuerza? Por lo general, cuando una persona muere, pierde su fuerza. Entonces, ¿por qué la Biblia quiere que nosotros sepamos que cuando Moisés murió no había perdido su fuerza? Un poco sobre esta palabra fuerza. En hebreo es la palabra lejo, que literalmente significa humedad y frescura. Es decir, que cuando Moisés murió no había perdido su humedad, no había perdido su frescura. Otras traducciones dicen que Moisés no había perdido su buena salud. Hay otra traducción que dice que Moisés no había perdido su vigor. Hay un comentario judío que dice que Ezra entendía que es que Moisés no se había arrugado. Entonces, no ha perdido su humedad, su frescura, su vigor, mantiene su buena salud. Moisés no se había arrugado. ¿Qué nos quiere decir aquí la Biblia acerca de Moisés? A ver, esta palabra lejo, para que nos quede claro, es una metáfora de potencia sexual. Así es, eso es lo que la Biblia quiere que sepamos de Moisés en el momento de su muerte. Moisés, el gran líder hebreo, el que los liberó de la esclavitud en Egipto, el que se enfrentó a Faraón, el que subió el monte Sinaí para encontrarse con Dios. En el momento de su muerte no necesitaba Viagra, lo cual despierta una gran pregunta, una gran curiosidad. ¿Por qué quiere que la Biblia sepamos esto acerca de Moisés? Para responder esa pregunta, debemos retroceder mucho antes en la historia del pueblo de Moisés, donde encontramos a un hombre llamado Abraham. Abraham, como aprendemos en Génesis, el primer libro de la Biblia, dejó la casa de su padre y todo lo que le era familiar para emprender un viaje hacia una nueva tierra. Lo que tenemos que entender es que en ese momento las personas no hacían eso porque es que ellos tenían una visión cíclica de la historia. Lo que sucedió te va a volver a suceder a ti. Creían que tú naces en un ciclo de eventos y en algún momento morirías en algún lugar de ese ciclo, y ese ciclo se repetía de forma infinita. Lo que le sucedió a tus antepasados eventualmente te sucederá a ti, y lo que te sucede a ti eventualmente le sucederá a tus hijos y a tus nietos, y así sucesivamente. Pero Dios llamó a Abraham y le dijo: sal y deja la tierra de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En hebreo, esa expresión, deja la casa de tu padre, es lej leja, que significa deja a tu padre y ve a ti mismo. Encuéntrate contigo mismo. Así que Abraham se va. Él sale del ciclo, camina hacia un nuevo futuro, uno que no ha ocurrido antes. Abraham sale a escribir su historia. Abraham sale a encontrarse consigo mismo. Nadie había hecho eso antes porque nadie había concebido el mundo, la vida o el futuro de esa manera. Y esta es una nueva idea en la historia de la humanidad. Que no estás atrapado, que no estás estancado, que no estás obligado a repetir lo que ya ha sucedido antes, que puedes hacer algo nuevo. Pero apenas estamos comenzando, porque para poder entender la importancia de la historia de Abraham tenemos que retroceder un poco más atrás para ver cómo la Biblia cuenta la historia de Abraham dentro de una historia mucho más grande. Hay una progresión de violencia en los primeros capítulos de Génesis. Esta progresión comienza con un hombre llamado Caín que mata a su hermano Abel, y luego continúa escalando mientras que la humanidad se sumerge en conflictos y en destrucción cada vez mayores. Al final del capítulo 11, antes de encontrarnos con Abraham, las personas están estableciendo imperios para oprimir a las masas, sistemas enteros que van a perpetuar la injusticia. Y la pregunta en ese entonces es: ¿será que esto se puede poner peor? Cuando la Biblia nos presenta a Abraham, que él decide irse para comenzar algo nuevo, no solo está dejando la tierra de su padre ni su casa, sino también está dejando un estilo de vida. Dios quiere que sepamos que Abraham tiene un destino que cumplir, un propósito. Él se convierte en el padre de un nuevo tipo de gente, un nuevo tipo de persona, para inaugurar una nueva era en la humanidad, basada en el amor y no en la violencia. Por eso Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12 que todas las naciones serán bendecidas a través de ti. Y esto era una nueva idea porque no iban a conquistar a las personas, sino iban a bendecir a las personas. Ahora, una pregunta: ¿cómo formas un nuevo tipo de gente, un nuevo tipo de personas, un pueblo que lleve a la humanidad en esta dirección? Tienes hijos. ¿Y cómo se tienen los hijos? Tienes relaciones sexuales. Esto implica humedad, frescura y vigor. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Moisés
Moisés no ha perdido su frescura, que no ha perdido su vigor, que no ha perdido su humedad, que Moisés no está arrugado, nos está diciendo que incluso en ese punto, en el punto de casi morir, todavía puede participar en la creación de esta nueva tribu, de este nuevo pueblo, de este nuevo tipo de personas que van a llevar a la humanidad hacia una nueva dirección, alejándose de la violencia y de la destrucción. Pero apenas estamos escarbando la superficie de esta historia, porque eventualmente la tribu de Abraham termina esclavizada en Egipto. Y ahí es donde conocemos a Moisés, quien se levanta y desafía al faraón y eventualmente libera al pueblo de Israel de la esclavitud, recordándoles una y otra vez que su destino, que su propósito es ser un nuevo tipo de pueblo para el mundo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque si eres esclavo, tienes una pregunta en tu corazón. ¿Será que siempre seré esclavo? O dicho de otra forma, ¿estamos aquí para sufrir o somos llamados para hacer algo diferente, para hacer algo más, para hacer algo mucho más grande? Así que cuando Moisés libera a su pueblo de Egipto, no fue solo la liberación de un grupo de gente específico, sino que es la respuesta a una pregunta que las personas se han estado haciendo por miles de años. ¿Están nuestras vidas predeterminadas y no podemos cambiar o podemos ser libres de aquello que nos esclaviza? Para los hebreos, transmitir esta idea liberadora a la próxima generación era algo muy pero muy importante, porque así es como se cambia el mundo, entrando en tu propia liberación y transmitiendo esa libertad a la próxima generación. Pero ¿cómo transmites esa libertad a la próxima generación? Tienes hijos. ¿Y cómo se tienen hijos? Tienes que tener relaciones sexuales. Eso implica que tienes que tener frescura, humedad y vigor. Yo creo que con esto lo que Dios nos está diciendo es que no estamos esclavizados a seguir repitiendo las historias del pasado de nuestras familias, que tenemos el poder para encontrarnos con nosotros mismos, con esa persona que Dios soñó cuando nos creó, y encontrar esa libertad, encontrar esa vida y transmitirlo a nuestras próximas generaciones. Porque en ti todavía hay frescura, porque en ti todavía hay vigor, porque en ti todavía hay fuerza. Así que si Moisés pudo, tú puedes y yo también puedo. Mi nombre es Josué Valero y hago videos como esto para entender mejor la Biblia, para acercarnos más a Dios, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Me encantaría saber cómo resuena esta idea contigo. ¿Choca contigo o hace eco en tu corazón? Déjame tu comentario porque me encantaría que conversáramos al respecto. Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete al canal, dale like y compártelo para que este mensaje llegue a muchas más personas. Mi oración es que salgas de los ciclos que te están esclavizando y puedas abrazar todo lo que Dios tiene para ti y que pases eso a las próximas generaciones. Bendiciones. Chao, chao.